Y tenemos el gusto de saludar a otro de los candidatos de la oposición, en este caso a Ricardo Alfonsín, que va a ser candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires y por Proyecto Sur. Ricardo, buenas noches. Joaquín Múgica Díaz te habla de este lado. Gracias por atendernos. Joaquín, ¿cómo andamos? Muchas gracias por el llamado. A ver, Ricardo, ¿por qué decidiste jugar en esta? ¿Qué te llevó Bueno, a estar en cancha en una elección que aparenta ser muy fragmentada por la cantidad de candidaturas que hay? ¿Qué te terminó por definir de decir, bueno, soy bueno, candidato a diputado? en realidad la decisión eh, tiene un año ya, ¿no? Porque un poco más incluso me fui del partido porque creía que era necesario hacer algo más que criticar desde adentro las posiciones del partido, que tenía que dar una discusión en la provincia de Buenos Aires, participando, por ejemplo, en una campaña electoral para defender las ideas que, son las propias de la Unión Cívica Radical. Desde mi punto de vista, la Unión Cívica Radical sufrió una desviación ideológica muy severa y se transformó en una expresión política de la derecha que es muy respetable, siempre y cuando sea democrática, ¿no? Y republicana. Pero también hay que respetar las ideas propias. Yo no tenía nada que ver con eso. Después de 10 años, 10 años esperando que se diera un debate en el partido, que convocaran a discutir acerca de si lo que hicimos a partir del 2015 era o no lo correcto, para que evaluáramos cuáles habían sido las posiciones del partido, si habíamos administrado bien o no nuestra pertenencia a Cambiemos. Bueno, 10 años esperando que se hiciera ese debate, no se hizo nunca. Y en el 2023, cuando incluso se corrieron más todavía los límites programáticos y se proponía un arreglo con la Libertad Avanza, y luego de que ganara la Libertad Avanza desde el partido, salvo algunas excepciones que pasan en todo caso por el lado de Evolución, acompañaron todas y cada una de las iniciativas que enviaba el Poder Ejecutivo al Parlamento. Bueno, me di cuenta de que ya no podía seguir perteneciendo al partido, que tenía que competir para defender las ideas de la Unión Cívica Radical por afuera de la Unión Cívica Radical. A ver, Ricardo, te escuchaba todo el detalle que hacías del momento de radicalismo, y Sí, digo, para adelante, ¿qué ves de la UCR? Porque hoy por un lado bueno, Evolución, por otro lado algunos gobernadores, por otro lado los denominados radicales con peluca, ¿no? Más cercanos sí, a Milei. En la provincia de Buenos Aires también, con diferencias, Maxi Abad por un lado, algunos intendentes por el otro. Digo, hay un nivel de agrietamiento dentro de la estructura de la UCR que me parece que marca claramente cómo se ha ido deteriorando la estructura política del partido desde aquella convención de Gualeguaychú y Juntos por el Cambio a esta parte. sí, bueno, está ocurriendo lo que muchos decíamos que iba a ocurrir, ya estas, alianzas diferentes entre distintas provincias, habla de la crisis existencial del partido, pero nosotros lo advertíamos cuando una proporción de legisladores votaba en un sentido, otra proporción de legisladores votaba en el sentido contrario, de legisladores radicales, ¿no? Bueno, era evidente el proceso que se fue registrando, y no en Córdoba, por ejemplo, ¿no? Bueno, hoy está viviéndose una situación muy compleja porque querían arreglar con la Libertad Avanza. El principal dirigente hasta este momento que tenía el partido había defendido la Libertad Avanza y quería arreglar. Yo no digo que sea él el culpable, él es el último eslabón en todo caso, un cúmulo de errores que tiene que ver con acciones y omisiones de dirigentes importantes de Córdoba, llevaron a esta situación. En la provincia de Buenos Aires querían arreglar con la Libertad Avanza, no quiso Milei, si no hubieran arreglado.
Bueno, han arreglado en el Chaco, han arreglado en Mendoza, quisieron arreglar en Corrientes, y no pudieron porque también Milei se oponía. Bueno, esto no tiene nada que ver con la Unión Cívica Radical. Ojalá se empiecen a dar ahora discusiones con el propósito de evaluar todo lo que se hizo y que se decida rectificar los errores cometidos, desandar el camino recorrido para volver a representar a los sectores populares, para volver a defender el interés nacional, para defender las clases medias, las clases trabajadoras, las universidades públicas, a los médicos de los hospitales públicos, a las enfermeras, a los docentes, bueno, todas estas cosas. Y además la democracia, porque este señor la pone en riesgo. Y además la república, porque este señor desconoce los principios básicos de la conducta republicana. Para vos, Milei pone en riesgo la democracia. Pero absolutamente cualquier persona que promueva el odio, que agravie, que descalifique al adversario político, como lo hace este señor, complica las condiciones que hacen posible la democracia. Decirle al adversario rata, gusano, parásito, excremento humano, es incompatible con valores que hacen posible la democracia, la tolerancia, el respeto, el diálogo. No relativicemos estas cosas. Además, él mismo, en un reportaje, respondió que la democracia para él no era el mejor sistema de gobierno. Y lo tienen escritos las personas en las que se inspiran. Hayek, Friedman, Rothbard, no creen en la democracia. Milei cree, precisamente por estar influido por estos pensadores, que la economía no puede funcionar bien si hay democracia. La economía para Milei debe estar excluida de la democracia, es decir, debe ser desdemocratizada. No puede ser que los ciudadanos intervengan en la definición de cómo debe ordenarse la economía. Claro que la pone en riesgo a la democracia. Y ni te cuento la república. Ahora, cuando te escucho todo el panorama, digo, ¿estará la gente, la mayoría de los ciudadanos, observando lo mismo que vos observás? Porque, todo lo que contaste es así, pues son definiciones públicas de Milei, pero pareciera como no trascender en la discusión pública lo que opina, la agresividad con la que opina, el ataque a la oposición, los insultos, la degradación, no solo a los opositores, también a los periodistas, en las redes sociales, esta cuestión como este discurso violento que inspira a él y que replican muchos hacia abajo de los dirigentes de La Libertad Avanza. Digo, la gente parece como que no está eso en el debate público. No, bueno, yo sí lo he planteado, perdón, no de referencia, pero yo lo planteé en la campaña en el 2023, dije que este señor entrañaba un riesgo para la convivencia democrática. Yo nunca había oído a alguien que dijera a su adversario semejantes cosas. Eso es absolutamente incompatible con la cultura democrática. Y es muy difícil que tengamos una democracia de calidad si no está impregnada la cultura de valores democráticos básicos. Y lo mismo pasa con la República. Bueno, la gente lo votó. Yo creo que precisamente por eso estamos más obligados todavía a hacer pedagogía, digamos, a hablar con mucha sinceridad. Yo no entiendo cómo el PRO, que se rasgaba las vestiduras por el diálogo, por el respeto a las instituciones, por la democracia, organizaban marchas por la democracia. En el anterior gobierno decían, allá por el año 2021, que nunca había estado tan en riesgo la democracia desde 1983. Y ahora, frente a lo que hace este señor, a los periodistas, por ejemplo, le dice a la gente efectivamente que no odia lo suficiente a los periodistas, se callan la boca. No solamente se callan la boca, sino que se alían a esta fuerza política caracterizada por este desdén por los valores de la democracia. Bueno, precisamente porque hay una parte de la sociedad que relativiza, que no se da cuenta lo que las consecuencias que puede tener estos discursos violentos,
y tan antidemocráticos, este discurso del odio, de la bronca promovido en la sociedad, es que hay que decir, y hay que ser muy claro, y hay que plantarse, y ojalá la inmensa mayoría de los argentinos, a los que nos costó tanto recuperar la democracia, estemos a la altura de las circunstancias. Yo creo que no va a ganar las elecciones nacionales, ni siquiera las provinciales. Para vos no las gana el gobierno. No las gana, no las va a ganar. Cierto que hay un sector de la derecha que tampoco es muy democrático, que va a seguir votando estas cosas, porque lo único que le interesa es que la economía funcione como ellos quieren. Son los sectores más acomodados, digamos, y sobre todo las grandes corporaciones económicas. Ahora, estoy seguro que Pero sí. ¿por qué pensás que no la va a ganar? Porque hay muchas encuestas que marcan, sobre todo no en la provincia de Buenos Aires, pero sí en la elección nacional, que marcan un acompañamiento al gobierno en la mayoría de las provincias. Porque no creo que pase algo muy distinto a lo que pasa en la provincia de Buenos Aires y en el resto de las provincias. ¿Y yo qué observo? Observo lo mismo que observaba en el 2019, cuando las encuestas decían que iba a ganar Macri las elecciones. Yo recorrí mucho las provincias, ¿no? Me reunía no con los comités, porque me reunía con autoridades de instituciones que representan a distintos sectores sociales, por ejemplo, con sociedades de fomento, no sé si acá en Capital saben qué son las sociedades de fomento, pero son asociaciones vecinales que median entre los vecinos del barrio, sobre todo en los barrios más humildes, y la autoridad municipal. Me reunía con centros de jubilados, me reunía con cámaras de comercio, me reunía con sindicatos. Bueno, ahora estoy haciendo lo mismo. Y me pasa lo mismo que me pasaba entonces. Una proporción importante de las personas con las que conversamos nos dicen que están enojados con la gestión del gobierno, que están desilusionados con la gestión del gobierno, están desencantados. Incluso les preguntamos si están igual, mejor o peor. El 99,9% nos dicen que están peor. Les preguntamos si volverán a votar a Milei y cuál es la impresión que tienen respecto de otros votantes de Milei, y nos dicen que no, que hay una proporción importante que no lo volverá a votar, aunque hay otra proporción de los que han votado a Milei que, más allá del desencanto, quieren todavía darle un poco más de tiempo. Pero yo no creo que ya esté en condiciones de sacar los resultados que sacó en el 2023. Creo que va a perder las elecciones a nivel nacional. Ya sé que la información que recibo en esas visitas no es técnica, pero lo mismo me pasaba en el 2019, y la verdad que acerté. Les decía a mis correligionarios, estamos locos si creen que vamos a ganar las elecciones. O sea, vos divisás un malestar que no se está viendo en la superficie. O no lo detectan o no lo quieren detectar, no sé qué es lo que... Pero mira, ¿crees que te diga? Hay que tener mucho cuidado con las encuestas, ¿no? Porque ¿qué es lo que pasa? Que dan información tan contradictoria. ¿O no sirve la tecnología? Sí, hasta acá no le ha ido bien a los encuestadores. De hecho, el caso que sirve como ejemplo fue la última elección en la ciudad de Buenos Aires. La mayoría de las encuestas daban ganador a Leandro Santoro por un margen de 5 o 6 puntos, y Santoro perdió por más de 4, ¿no? O sea... Sí. Y bueno, fíjate lo que pasó en Bolivia, el que estaba último fue la que ganó las elecciones en la primera vuelta. Bueno, yo no sé, hay alguna dificultad, existen por lo menos alguna dificultad aparentemente para que las encuestas puedan detectar lo que realmente está pasando en la ciudadanía. Y yo creo que eso también pasa aquí. Puede ser que esté equivocado yo. Yo lo que te digo que cada vez que me he valido de esto, mejor dicho, en el año 2019 en adelante, cuando he hecho este tipo de visitas, la información que yo recibía de estos encuentros después se vio verificada en las elecciones, ¿no? Ricardo, teniendo en cuenta tu historia, ¿qué te pasa cuando ves a diputados de la UCR votando un veto contra el presupuesto universitario, votando en contra de la educación pública, de los jubilados, del aumento de los jubilados? ¿Qué te pasa? Bueno, esos fueron el grupo de Loredo en su momento, ¿no?
Sí, sí, claro. El grupo de, no me acuerdo cómo se les llamaba. Los que sostuvieron el veto, ¿no? Sí, que sostuvieron el veto de la misma manera que apoyaron el veto al aumento, si se puede llamar aumento, que se les había dado a los jubilados. Mira, yo eso nunca lo había visto. Vos podés, sí, hay casos en los que, bueno, un diputado de un partido vota en contra de lo que eran las posiciones históricas de su partido. Lo que yo nunca había visto, que un diputado votara en contra de un proyecto que votó a favor, que apoyara el veto de un proyecto que él había votado a favor. Eso yo nunca lo había visto, eso es escandaloso. Bueno, pero así estamos, así estamos, ¿no? En política, porque se ha deteriorado muchísimo la calidad de la política. Lo único importante es tratar de sintonizar con la opinión pública, que no la manejan los políticos, la opinión pública, ¿no? Deben ser otros actores los que influyen sobre la opinión pública. Bueno, yo creo que los partidos políticos deben hacer una tarea docente, tratando de influir o por lo menos brindarle a la sociedad elementos de juicio para que se pueda formar una opinión con todos los elementos de juicio acerca de lo que está pasando en el país. Hoy esa tarea no la cumplen los partidos. ¿Vos viste qué es lo que qué se está debatiendo en esta elección? ¿Por qué no se debate, por ejemplo, si hay que derogar o no los DNU? O modificar la ley. ¿Por qué no se debate si hay que pagar o no la deuda? No tenemos problemas más graves los argentinos que el que tiene que ver con la deuda externa. Es impagable esa deuda, salvo que estés dispuesto a sacrificar la vida o malograr la vida de cientos de miles de compatriotas nuestros. Bueno, yo creo que hay que dar una discusión sobre estas cuestiones. Yo creo que hay que dar una discusión y deberíamos tener una posición acordada entre todas las fuerzas políticas, sociales y económicas para decirle al fondo que tiene que modificar las condiciones en las que fue pactada esta deuda. No se debate sobre la reforma laboral, mejor dicho, me gustaría que los partidos o a los dirigentes de los partidos se le preguntara, díganme, con la reforma laboral que ustedes están proponiendo, los trabajadores van a estar igual, mejor o peor, y que explicaran estas cosas. Yo creo que la propuesta del oficialismo, acompañada por algunos radicales, es una propuesta que hace regresar la relación entre capital y trabajo a los tiempos en los que era no solo mucho más injusta, sino mucho más autoritaria, mucho menos democrática. El gobierno de la empresa, con la legislación que quiere sancionar el oficialismo, se va a volver mucho más autoritario que el que es deseable, ¿no es cierto? Mejor dicho, que nosotros queremos avanzar hacia una democracia también económica en la empresa. Bueno, por supuesto que es difícil encontrar los mecanismos para avanzar en ese sentido, pero acá se quiere retroceder. Bueno, ¿qué vamos a hacer con el RIGI? Pero díganme, no tenemos que derogar o modificar la ley del RIGI, no con efecto retroactivo, pero hacia adelante. Han hecho concesiones que son absolutamente innecesarias. ¿Qué significa esto? Que dejamos de ganar plata que podríamos ganar por las concesiones que hizo Milei, pero además estamos desaprovechando esta oportunidad para el desarrollo industrial de nuestra Argentina, para el desarrollo de las pymes, para el desarrollo del entramado productivo, porque le permitimos comprar todo afuera, no tiene por qué agregar valor. Bueno, la verdad que hay muchas cosas para discutir. Yo no veo que se discutan ahora. Ricardo, gracias por la comunicación, por la charla en esta noche de lunes. No, al contrario, gracias a vos. Un abrazo muy grande. Chau, chau. Chau, hasta luego. Ahí pasaba Ricardo Alfonsín, que va a ser candidato a diputado nacional por Proyecto Sur.